Amén, hermanos, gracias a Dios. A nosotros, en todo lo que hemos visto a través de las canciones y a través de estas personas que han compartido, hay un enfoque central y es la cruz de Cristo que nos lleva a hablar de la resurrección de Cristo. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podríamos gloriarnos. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podríamos sentirnos orgullosos de alguna carrera que hayamos logrado, de ver a nuestros hijos crecer y estar involucrados en muchas cosas, de tener un negocio que pueda ser exitoso, de tener salud que nos permita hacer las cosas que nosotros hacemos, o de tener la habilidad de tocar un instrumento, de jugar un deporte. Hay muchas cosas en las cuales nos podamos sentir orgullosos y no quiero decir que estas cosas sean malas. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia y cuando vemos la vida de Jesús, la vida de los seguidores de Jesús, de los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, dijo una palabra muy interesante. Y Pablo era un hombre que tenía muchas razones para gloriarse de cosas humanas, porque había alcanzado intelectualmente muchísimas cosas y tenía una reputación en la sociedad donde la gente admiraba a este hombre. Pero Pablo, cuando tuvo su encuentro personal con Jesucristo, dijo algo en los primeros en sus primeros días caminando, entendiendo la vida cristiana. Él dijo: me glorío en la cruz de Cristo. Me glorío en eso que es una vergüenza para muchos. Ahora, hoy nosotros cargamos la cruz como un significado de la muerte de Cristo y nos sentimos orgullosos a veces de cargar una cruz o de hacer diseños de la cruz, ponerlo en la Biblia, ponerlo en nuestros autos. Pero en el tiempo de Jesús, la cruz era un símbolo de vergüenza. Era un símbolo donde la gente que moría en este lugar eran los ladrones, eran las personas despreciadas en la sociedad. Representaba vergüenza, debilidad y derrota. Cristo cambia el significado de esto y Pablo dice: ¿sabe qué? Yo me glorío, yo me siento orgulloso, yo me siento satisfecho de la cruz de Cristo. Y en esta mañana, en el resto que nos queda en este momento, yo quiero hablarte de esto, de la cruz a la resurrección de Jesús. De la cruz a la resurrección, lo cual debería ser la gloria del creyente, la gloria del cristiano. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 14, quiero leer estos versículos. Dice: mirad cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo, el apóstol Pablo, está en un grupo de personas y había un grupo de personas que estaban forzando a otros a cumplir un montón de reglas que no necesariamente era necesario cumplirlas. Y estaban enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y Pablo tiene que venir en medio de todo esto y dice: ustedes están obligando a la gente a hacer cosas que no deberían hacer. Como muchas personas en este tiempo comienzan a hacer un montón de procesiones en nuestros países. En mi país yo veo que esta Semana Santa hay un montón de gente que comienza a hacer sacrilegios, que comienza a hacer procesiones, que comienza a hacer caminatas para ir a ofrecer una ofrenda a alguien especial, a una virgen, la gente se ve forzada a hacer cosas porque no entienden el verdadero sentido de por qué hacemos lo que hacemos.
Y esas personas estaban en lo mismo. Pero hay 4 cosas que yo quiero ver hablando de la cruz. Y lo primero es que la cruz es un lugar donde el orgullo nuestro muere, donde muere el orgullo. La cruz de Cristo, donde muere el orgullo. Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. La cruz tiene el poder de humillar, de crucificar y matar nuestro orgullo cuando nosotros venimos a Cristo. Estas personas querían gloriarse en las obras, querían enorgullecerse en su espiritualidad, de lo que ellos hacían, de los sacrificios que hacían. Y Pablo le dice, para mí esto no tiene ningún sentido. Porque cuando yo veo la cruz, veo algo diferente a lo que ustedes están viendo. Cuando veo la cruz de Cristo, me doy cuenta de lo siguiente, es que no soy suficiente. Pablo dice, cuando veo la cruz de Cristo, me doy cuenta que yo no puedo hacer nada para salvarme. Y que tengo la necesidad de que alguien tenga que sustituirme y hacer algo por mí. Entonces él dice, lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí de yo sentirme orgulloso en las cosas que he logrado, que no sea en lo que Cristo ha hecho por mí. Y él dice, tomando este versículo, la última parte del versículo 14, dice, por quien el mundo me crucificado a mí y yo al mundo. Si todos los tesoros, todas las cosas que queremos alcanzar, que queremos buscar, Pablo dijo, todas esas cosas que el mundo agarra y se identifica, yo lo quiero dejar atrás. Y Pablo dice, yo no solamente quiero perder interés por las cosas del mundo, por las cosas que me atraen a este mundo, pero también en la medida en que yo me comprometo más con Cristo, el mundo va a perder interés en mí. Cuando tú estás tratando de parecerte, de acercarte más a Cristo, tú comienzas a ver cómo el mundo, cómo las personas que no conocen de Cristo comienzan a alejarse de ti. Y es ahí donde tú te vas dando cuenta realmente qué es lo que vale la pena y cuáles son los verdaderos amigos o cuál es la verdadera familia. Porque muchas veces cuando nosotros nos gloriamos en Cristo, queremos acercarnos a Cristo, queremos parecernos más a Cristo, vamos viendo cómo las personas se van alejando más de nosotros, porque las personas que no conocen la luz quieren vivir en oscuridad. Y cuando tú quieres ser una luz y cuando quieres hacer lo correcto y cuando no quieres apoyar lo que está mal, la gente comienza a alejarse de ti. Porque se siente incómoda. Y como cristianos nosotros vamos perdiendo ese atractivo para el mundo porque estamos queriendo parecernos más a Cristo. La cruz nos hace ver nuestras imperfecciones y nos hace ver que no podemos alcanzar algo que ya Dios alcanzó por nosotros. Pero la cruz también nos recuerda el precio que pagó Cristo por nosotros. La cruz donde Cristo todo lo pagó. La cruz donde se completa todo el pago por nuestras culpas. Déjeme recordarle cómo lo describe el profeta Isaías. 700 años antes de que Jesús muriera, él dijo, es así como va a suceder esto. Y él dice en Isaías capítulo 53, el versículo 4 en adelante, dice, ciertamente. Y fíjate, yo no tengo que explicar mucho estos versículos. Estos versículos se describen a sí mismos, dice, ciertamente, mire la descripción que hace Isaías de cómo Cristo iba a morir. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjese, herido fue no por algo que Él cometió, sino por tus rebeliones y mis rebeliones. Lo que me correspondía a mí lo hizo Él por nosotros, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
Y el castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiéramos tener paz, dice, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así, cuando Cristo estaba a punto de morir, todas las personas que estaban a su alrededor, que decían apoyarlo, comenzaron a dispersarse y apartarse de él. Pero aún así Cristo persiguió, yendo en su camino como una oveja que va a ser llevada al matadero para ser aniquilada. Pero dice, angustiado él y afligido. Es decir, Cristo no está en la cruz con los brazos abiertos, sonriendo y diciendo, esto es chévere, esto es divertido. No, Jesús está angustiado. Que antes de ir a la cruz, Jesús tiene que apartarse y reflexionar y pensar en todo el dolor, tanto emocional, espiritual y físico, que él iba a pasar. Él está angustiado, él está afligido, y dice, pero no abrió su boca. Él está pensando en todo. ¿Crees que Jesús no sintió? Dice la Biblia que Jesús sintió cada dolor por la cual él atravesó, desde el momento en que él comienza a caminar, a hacer, tomar todos esos latigazos, ponerle una corona de espina y sangrando, debilitado hasta un punto que Simón de Cirene tiene que venir a su lado y decirle, déjame ayudar al maestro. Y Jesús está caminando hacia un lugar llamado el Gólgota, el lugar de la calavera, para morir. Y Jesús está yendo, cada paso que Jesús está dando es un dolor inmenso que está atravesando. Isaías dice, él va a ser angustiado, él va a ser afligido, pero no va a abrir su boca para decir, no sé si voy a hacer esto, sino que siguió. Como cordero fue llevado al matadero. Cuando una oveja o una vaca está llevando hacia el matadero en un lugar estrecho que no puede mirar, no puede ir a ninguno de los dos lugares, así está yendo Jesús. Y como oveja delante de sus trasquiladores, aquellos que lo están esperando para trasquilarlo, para quitarle la ropa, para maltratarlo, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esta descripción que está dando Isaías está diciendo, él llevó nuestras enfermedades. Esto no es un simbolismo, esto no es algo sentimental. Él cargó todo el peso que teníamos nosotros, que debíamos cargar nosotros. Nuestras rebeliones. Es decir, lo que llevó a Cristo a la cruz no fue que los judíos lo crucificaron, no fue que los sacerdotes lo crucificaron. Ellos simplemente fueron instrumento. La Biblia dice, fue nuestro pecado. Fue tu pecado, fue mi pecado que nos separa de Dios, que tiene que llevarnos la cruz. Él cargó todos nuestros pecados. Y cuando dice que cargó nuestros pecados, eso debería llamar nuestra atención y decir, ya yo no tengo que vivir con esa culpabilidad. Ya yo no tengo que cargar con mi pecado del pasado. Y eso es importante, hermano, que aunque tú hayas cometido un error en tu pasado, y hay personas que no quieren perdonar la acción que tú hiciste, y una y otra vez están trayendo y recordando lo que tú hiciste en el pasado. La Biblia dice que ya Jesús cargó todos tus pecados. Y a quien debe perdonarnos y quien nosotros debemos de tirar todas nuestras cargas es sobre Él. Y si Él nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón a otros? Y eso Él cargó todos nuestros pecados. Pero la historia no termina aquí.
Si fuera solamente que Jesús hizo un sacrificio, si fuera solamente que Jesús murió, esto no tendría sentido. La historia no termina con la cruz. La historia termina en una tumba donde Jesucristo es puesto y luego vamos a ver cómo Él es resucitado. Mire la resurrección, lo que hace la cruz, ahora mire lo que hace la resurrección de Cristo. La resurrección, todo donde se confirma la victoria. Donde se confirma la victoria de nuestro Salvador. Y leímos estos versículos al principio y dice, y si Cristo no resucitó, 1 Corintios 5:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún está en vuestros pecados. Si la resurrección de Cristo no es verdadera, nuestra fe no es real, nuestra fe no tiene sentido, no es comprobable. Si Cristo solamente estuvo en una tumba y nuevamente ahí se quedó, ¿para qué nosotros venimos aquí todos los domingos para adorar al Señor o hablamos de ese Jesús? Entonces, versículo 16, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, ningún ser humano, ningún muerto, ninguna persona que muere tiene esperanza. Es simplemente se va a la tumba y punto. Como muchas personas viven. Yo creo que eso sería vivir una vida tan miserable en el hecho de pensar que solo lo que existe en esta tierra es lo que nosotros vivimos aquí presente. Hermanos, si solamente yo estoy viviendo para sufrir y luego irme a una tumba y jamás que nadie sepa de mí, eso sería miserable. Pero cuando nosotros pensamos de que hay una esperanza, cuando tú ves a una persona que ha fallecido, que ha muerto y tú estás pensando, hay una esperanza. Hay una esperanza de que yo voy a ver a esa persona. Pero la Biblia nos dice aquellos que han muerto en Cristo. Y por eso es que Pablo dice, aquellos que lloran sin consolación porque no tienen esperanza de la persona que ha muerto, aquellos que mueren sin Cristo. Y la pregunta que yo quiero hacerte, la resurrección de Cristo es algo que cada uno de nosotros debe tomar ese sacrificio personalmente y hacerlo tuyo. Y el versículo 19 dice, si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Y eso es la resurrección, es que nosotros estamos esperando, sabemos que alguien ha resucitado y no perdemos nuestra esperanza. Vivimos con propósito, con dirección, con motivación, con seguridad, porque hay una esperanza. Versículo 20 dice, pero Cristo resucitó. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Cristo es lo que a nosotros nos da la razón de vivir en este mundo. Si solo esperamos en esta vida, seríamos, dice, lo más digno de lástima. Si solamente existimos y nada más, qué lástima, dice Pablo, para ustedes. Pero Pablo dice, yo creo en la resurrección. Y la resurrección no solamente es algo que lo vemos en la Biblia, es algo confirmado, es algo donde la misma persona trataron de ocultarlo, pero no pudieron. Es un hecho verídico que no solamente hablan los cristianos de esto, sino un montón de personas que fueron testigos y lo resaltan como un hecho verídico. Pero hablando de la resurrección, no podemos perder de vista el resultado de esto. El resultado que tiene esto para nosotros, de una manera práctica, debemos vivir con una vida crucificada y resucitada. Mire qué dice Pablo. El resultado, una vida crucificada
y resucitada para vivir para Cristo. Mire cómo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes tú y yo vivíamos para el mundo y estábamos muertos para Dios. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, estábamos cegados. Vivimos como viven hoy muchos en día, y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de cosas que haces para Dios, porque la vida cristiana no consiste en lo que tú haces para Dios, sino en lo que Dios hizo por ti. Es decir, tú puedes vivir una vida, vamos a vivir una vida miserable tratando de complacer a Dios, porque la vida cristiana no se trata de complacer a Dios haciendo cosas para Dios. No es el punto central. Es reconocer lo que Cristo hizo, cómo Cristo te transforma, y como una transformación viene un resultado en la manera en que tú vives. Pero ahora, dice Pablo, estoy muerto al mundo y estoy vivo para Cristo. No solo morimos con Cristo, sino que también vivimos con Él. Vivimos para Él, vivimos con un evangelio que nos transforma. La cruz no fue el final, la tumba no pudo retenerlo. Jesús no solo murió por ti, pero también resucitó para darte vida y propósito. Resucitó para que tú no vivas esta vida tratando de complacer y hacer cosas, sino reconocer lo que ya Él ha hecho. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de que Él lo hizo todo. Hermano, cuando el hombre pecó y Dios tiene que tomar un cordero, tomar un animal en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron. Y Adán y Eva, cuando pecaron, comienzan a ver su mundanalidad, su pecado, y se ven que están desnudos y tienen miedo, y comienzan a rechazarse uno al otro, y se comienzan a cubrir. Están viendo la realidad de su pecado y van y toman hojas de higuera y se cubren su parte íntima. Y tienen que esconderse, y Dios dice, ¿dónde estás? No porque Dios no sabía dónde estaba, sino le estaba dando la oportunidad a Adán que se hiciera responsable de lo que había pasado. Y luego ellos aparecen vestidos con piel de animales, pero para estar vestido con piel de animales tiene que haber un sacrificio. Y Dios mismo tiene que tomar ese animal y sacrificarlo como una ejemplificación de lo que Él tendría que hacer más adelante. Tomar a su propio hijo, mandarlo a la cruz. ¿Sabe cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac y Dios le dijo, detente? Dios mismo tiene que tomar a Cristo y sacrificarlo, verlo morir. Y Jesús en la cruz está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínate que tú eres un padre y tienes a tu hijo sacrificado en una cruz y está sangrando y está a punto de morir, y tú estás viendo a tu hijo morir en la cruz, pero él no ha hecho nada. Él simplemente ha vivido de una manera perfecta y tiene que morir por un grupo de personas que somos imperfectos, que somos ladrones, que somos egoístas. Y Él tiene que sacrificarlo en la cruz y verlo morir. Cristo tuvo que hacer eso por nosotros. El sustituto, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros tuviéramos vida en Él. Bueno, si esto no mueve tu corazón a vivir una vida transformada, no sé qué más puede hacerlo. Que debería llevarnos esto a pensar
¿Qué clase de vida o cómo estoy viviendo después que Cristo lo ha hecho todo? Qué gran amigo no es Cristo, quien llevó nuestro dolor. Y cómo Él nos pide que nosotros vivamos de una manera que honre a Él y veamos nosotros el beneficio, la bendición de vivir una vida apartada para Dios. Hermanos, amigos que estamos aquí, un día todos nosotros tendremos que presentarnos ante Dios. Y ese Dios que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo juez que va a presentarnos delante de nosotros y a decirte y hacerte esta pregunta: ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Él lo dio todo. ¿Qué hiciste con su sacrificio? Ese sacrificio, ¿lo aceptaste, lo recibiste o lo rechazaste? Jesucristo no te va a aceptar a qué iglesia tú pertenecías, a qué religión tú pertenecías, qué cosa tú hacías para la iglesia, qué cosa hacías para tu grupo, qué cosa hiciste, esto, aquello. No, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia nos está diciendo: todo aquel que creyó en una religión, todo aquel que creyó en un sistema, todo aquel que creyó en una persona particular, no, todo aquel que creyó en Cristo. ¿En quién tú has creído? ¿A quién ha depositado tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Creen sus rostros, mis hermanos. Y pensemos nosotros en el sacrificio de nuestro Salvador, a quien nosotros alabamos, a quien nosotros exaltamos. Cristo, ¿es solo un adorno en tu vida? ¿Es una persona buena? ¿Es un gran maestro? ¿Es un moralista? ¿Alguien que vivió una vida muy bonita? ¿O es Cristo tu Salvador? Quiero que te vayas y responda a esta pregunta. Pero si no tiene la respuesta a esa pregunta, nos encantaría ayudarte a buscar la respuesta a esa pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Qué has hecho con el sacrificio de Jesucristo? Y quizás Dios te esté dando esta oportunidad y diciéndote: hey, analiza tu vida. Porque un día todos tendremos que presentarnos delante de Él. Y la única oportunidad que nosotros tenemos es la oportunidad mientras tenemos la vida que Él nos ha dado. Si en esta mañana no salga de este lugar sin hablar con alguien, y estoy aquí a la disposición para responder cualquier pregunta que tú tengas en cuanto a tu vida, tu relación con Dios. Padre, gracias por Jesucristo, por tu Hijo, por todo lo que tú hiciste. Gracias, Señor Jesús, que nosotros no solamente pensemos en Él, pero que aprendamos a vivir una vida transformada por medio del Evangelio, por medio de Cristo. En nombre de Jesús. Amén.